Hoy vamos a hablar de carreras de verdad. Normalmente cuando voy a alguna prueba deportiva siempre os hago el mismo tipo de intro. En este caso concreto os diría que estamos ante la segunda prueba del Circuit BTT de Castelló, que nos encontramos en la localidad de Canet-lo-Roig, que vamos a disputar la marcha corta con 42 kilómetros y 800 metros de desnivel acumulado positivo. Al menos esos son los datos que reflejó mi GPS cuando terminé la misma. Y acabaría la intro con la palabra mágica de empezamos. Sin embargo, esa intro que había preparado antes de la carrera se queda insuficiente para explicaros lo que sucedió durante dicha carrera. Y es que en esa carrera me di cuenta de que todo había cambiado. Pero no había cambiado en esa carrera, sino que el cambio se había empezado a gestar hace un mes. Y es que hace justo un mes subimos al podio de la primera prueba de este circuito. Nos quedamos terceros clasificados de la categoría reina. Subes al podio, te imponen una medalla y yo, sin saberlo, resulta que esa medalla viene cargada con un peso extra, un peso que se llama responsabilidad. La responsabilidad de tener que hacerlo bien en la segunda prueba, en la siguiente. Saber que tienes que defender ese podium. Y a partir de ahí la cabeza no para de dar vueltas, empiezas a complicarte la existencia, a ser muy metódico en tus entrenos, a fijarte en cosas en las que antes no te fijabas y, como digo, la presión va aumentando tal y como se acerca la fecha de la segunda prueba, hasta el punto en el que me planté y dije que no, que ese no era el camino, que yo quería volver a mi zona de confort, en la que voy a las carreras a pasármelo bien, a grabarlas y a compartirlas con vosotros. Y ese fue mi pensamiento cuando llegué el domingo pasado a la prueba de Canet-lo-Roig. Pensamiento que duró hasta que me junté con mi compañero y amigo Pere Solé en la línea de salida donde él se da cuenta de un detalle y me hace el siguiente comentario. No sento què? El de ciclistes és el teu rival de pòdium. Qui? Ah, hòstia, gràcies. En ese momento mi yo competitivo volvió a aparecer y mi equilibrio mental se fue a tomar por saco, apareciendo el niño que todos llevamos dentro y que decía, hoy toca competir. 3, 2, 1, salida, 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 salida. Nos vamos ahora sí, tenemos ahí los líderes. En el frontal, las 7 féminas también por delante. Y lo demás saliendo como podemos ahí. Atención, tranquilidad, salida neutralidad. Inicio de prueba que tomamos con el claro objetivo de seguir la rueda del segundo clasificado, porque si vamos a rueda del segundo, el podium está asegurado. O eso es al menos lo que pensaba yo. Tenía claro que adelantarlo iba a ser complicado, pero mantenernos a cierta distancia de él podía ser asumible. Además, Pere, el inductor de todo lo que en ese momento me estaba pasando, me daba su rueda para poder seguirlo. Primera senda en el camino. Mete ferro, ¿eh? Hostia. Casi se la dan. Esa va a ser una de las pocas frases que me vais a oír pronunciar durante toda la prueba, ya que había que ahorrar energías para lo que de verdad importaba, dar pedales. Como podéis ver, el recorrido, gracias a su pista bien cuidada y limpia, con poquísima pendiente de subida en sus primeros kilómetros, invitaba a ir rápido. Pasadita bajo el túnel. A ver, que aquí viene una zona bastante rota de piedra. Vale, vale. Listo. Y ahora sí, entramos en la primera senda. La senda de verdad. Senda a contrapelo. Kilómetro 14 y algo.
No me pasa res, home. Ja veus. Una trapilló encara. Ja. Oh, lo han arreglado. Qué guay. Esta era fatal, al subirla con la piedra. Tras estos primeros kilómetros me di cuenta de que a este ritmo seguramente saldría de punto. El ritmo de los de delante era muy alto, al menos para mí, y las posibilidades de gripar motor también. Hay que recuperar un poco, que viene la subida más dura del circuito, está aquí, girando a la izquierda. De hecho, sabía que en teoría iba el tercero, y que seguir la rueda del segundo no era nuestra guerra. Y todo esto está muy bien hasta que te equivocas de ruta. Hostia, madre mía, que nos vamos. El que me avisa desde atrás es mi compañero de equipo, Carlos Valle, cuarto clasificado de mi categoría y ahora tercero. Me acababa de convertir en el cazador cazado. La estrategia que yo había intentado con el segundo la estaba usando Carlos conmigo. Nuestro paseo triunfal se acababa de convertir en una lucha fratricida. Y lo peor de todo es que se me estaba escapando. Cambio de historia y cambio de estrategia. Ahora tocaba seguir la rueda del tercero a sabiendas de que solo seguir esa rueda no nos serviría para nada. Teníamos que recuperar la tercera posición. Y en esa lucha nos enzarzamos. Tocaba volver a remar con fuerza. El ritmo de Carlos era alto, no aflojaba, y pasarnos de vueltas para avanzarlo tampoco era una opción válida. En este punto atravesamos una senda que tenía algún que otro paso a contrapelo. Nuevamente Carlos volvió a meterme distancia y nuevamente tocaba apretar. Perderlo de vista no me ayudaba en mi propósito de alcanzarlo. Y justo cuando el terreno se inclinaba hacia arriba, mi objetivo se volvió a hacer visible. Había esperanza. Fin del primer bucle, paso por población con una sorpresa inesperada, un saltito muy chulo que pasé de largo porque mi mente en ese momento no estaba para saltitos. Tenía que cazar a Carlos. Treta. Gracias. Y los kilómetros iban pasando y la distancia entre nosotros no disminuía. Más bien todo lo contrario, aumentaba. La cosa no iba bien. Kilómetro 30, acabamos pista y entramos en senda. Senda chula, de bajada, con mucho curveo y piedrecita para dar y regalar. Y lo más importante, seguimos solos. Mal asunto.
poquitillo en la izquierda, casi me la como. Nuevo tramito de pisteo y la mente comenzó a jugarme malas pasadas. Desistir, tirar la toalla, dejar pasar ese podium. Tantos entrenos, tantos esfuerzos, tanta lucha y tan pocos kilómetros para llegar a meta. Las piernas me quemaban y mi mente ardía. Lo tuve claro, tenía que seguir peleando. Y al final pude alcanzar una buena rueda que me ayudaría en mi objetivo. Y tras tanto esfuerzo, volví a tener a Carlos ante mí. Los vientos comenzaban a ser favorables. A menos de 5 kilómetros de meta todavía teníamos una oportunidad. Pero además, en un giro a derechas, Carlos se iba largo. Golpe de suerte a favor nuestro, que después de muchos kilómetros nos ponía por delante. Sin embargo, la alegría nos duró bien poco. Carlos volvía a quitarme las pegatinas en bajada e intentaba escaparse. Y la cosa volvía a pintar mal, porque no íbamos sobrados para contraatacar. Si algo de fuerza me sobraba, la debía usar en el momento adecuado. Por lo tanto, el objetivo era claro, seguir su rueda para exprimirnos en el sprint final. Pasamos la señal de 500 metros hasta meta y justo ahí decidí que era el momento de meter todo lo que nos quedaba. ¡Ojo, ojo, ojo! Pedales al límite y ojito, apareció una rueda por mi izquierda y por momentos pensé que era mi compañero. Por suerte, no era así. Apretón final hasta meta y objetivo conseguido. Prueba finiquitada y creo que no os he engañado al principio de este vídeo cuando os dije que íbamos a hablar de carreras de verdad. Y lo hemos dado todo. De hecho, fijaos hasta qué punto lo hemos dado todo, que normalmente yo en los vídeos suelo hablar y explicar cosas. Y en este vídeo no ha habido tiempo para ello. Mi concentración estaba absolutamente centrada en la rueda de Carlos, sabiendo que esa era la lucha por el tercer puesto. Esta prueba para mí ha sido una sorpresa, porque a priori era una prueba pistera con poca senda y ha resultado ser una prueba muy emocionante, una de esas pruebas que no voy a olvidar nunca, donde me lo he pasado muy bien y donde hemos sido muy rápidos. Si lo que queda de circuito va a ser así, a este nivel, se vienen cosas muy interesantes, porque lo vamos a pasar muy mal, pero al mismo tiempo lo vamos a disfrutar muchísimo. La presión al final es la que cada uno se quiere imponer. Yo, sinceramente, después de estas dos primeras pruebas del Circuit BTT de Castelló, me lo estoy pasando muy bien y tengo ganas de que llegue la tercera. Nos vemos el mes que viene en Olocau. Telita, lo que se acerca. Nos vemos. Estoy muerto de frío, ¿eh? Vaya cambios de temperatura. Nos vemos. Adeu.